Bueno, vamos a ir a otros temas. Preocupación en la comunidad internacional ha causado el conflicto que se está desarrollando en Brasil. Hasta ahora 2 personas han fallecido a causa de las manifestaciones, mientras que la presidenta Dilma Rousseff ha convocado a su gabinete a una reunión de emergencia para discutir las medidas que se van a tomar ante las protestas. Queremos hablar sobre las repercusiones que podría tener este movimiento social. Nos acompaña el analista internacional del Instituto de Asuntos Públicos, Jaime Baeza. Jaime, gracias por estar esta tarde con nosotros. Buenas tardes. Jaime, ¿calificaría lo que está pasando en Brasil ya definitivamente como un estallido social? Sí, podríamos hablar de una suerte de estallido social por varias razones. La primera porque es bastante autónomo cómo ha funcionado la población. Esto había partido por un grupo que está pidiendo pase libre, ¿cierto?, en la locomoción colectiva, pero esto ya no responde a ello. Y ellos incluso ahora están tratando de detener las manifestaciones, de decir, bueno, vamos a pensar, vamos a ordenar esto, pero ya no pueden controlarlo. Hoy día en la mañana siguieron, anoche ya algunos estaban diciendo parar y siguieron. Es una primera característica que uno habla, bueno, que hay una rabia contenida, mucha gente que no tiene absolutamente nada que ver con la locomoción colectiva en las grandes ciudades brasileras. O sea, sin duda que ese primer elemento y ese primer argumento que se esgrimió ya pasó a último plano. A último plano. Lo segundo tiene que ver con el rechazo a la clase política. Si uno ve los argumentos que utilizan, se parecen bastante a los que ven en Argentina, con el que se vayan todos. La inmensa mayoría de los que protestan no solo no responden a ningún partido político, sino que los rechazan. El Partido de los Trabajadores, que el partido de la presidenta Dilma Rousseff había llamado a participar en estas movilizaciones un poco para cooptarlas, y bueno, fueron agredidos, les rompieron las banderas, tuvieron que salir arrancando. Es decir, aquí hay una rabia contenida que tiene que ver con una visión que se construyó de Brasil en los últimos 10 años. En lo personal, y mi especialidad en la Universidad de Chile, lo que investigo tiene más que ver con la política exterior de Brasil. Y a partir de la política exterior, pero además de cómo se presentó Brasil a los brasileros, hay muchas claves del delta entre lo que el mundo estaba viendo y lo que los brasileños estaban viviendo. Vamos con eso. A ver, ¿cómo se presenta? Porque para el mundo Brasil es un ejemplo de desarrollo económico, crecimiento, prosperidad, etcétera, etcétera, una de las economías más importantes del mundo, qué decir respecto de la región. ¿Pero qué pasa adentro? Bueno, ahí está el diferencial, porque es una economía que, por ejemplo, ahora a finales de mayo, la tasa de crecimiento de Brasil en el primer trimestre ya es de 0,6%, con una anualización del 2,4%, es decir, no es una economía que esté creciendo a los niveles comparativos de los otros BRIC. BRIC, ¿cierto?, esta denominación que JP Morgan les pone en el 2001, Brasil, Rusia, India y China, ahora en Durban le agregaron Sudáfrica, en el sentido de los países emergentes, las potencias emergentes. Bueno, Brasil, aunque China está desacelerándose, el delta entre lo que crece Brasil y lo que crece China sigue siendo muy importante. Eso por un lado. Segundo, la gente dice, bueno, aquí hay una gran explosión de empresas, de desarrollo tecnológico, industria aérea, Brasil produce ciertos aviones para todo el mundo, pero yo no veo nada de esto. A mí no me toca, es cosa recorrer las ciudades brasileras y hay mucha gente todavía en las calles. Es decir, como decía antiguamente un profesor universitario en Estados Unidos que yo tenía, era Brasil como Belindia. La mitad es como Bélgica y la otra mitad es como la zona más pobre de la India. Entonces, ese mismatch, ese diferencial, se ha hecho tan grande para la población que cuando le dicen, ¿saben qué? Ya van a ser la quinta o sexta economía, no para el 2020, como en algún momento de Economist le decía, sino que ahora. Bueno, ¿y yo dónde entro en esto? Claro. ¿Y dónde me tocó a mí? Cuando se ve un nivel de corrupción que no es nuevo, que casi le cuesta el gobierno a Lula, con casos de corrupción brutales, con la Mensalao, que era en 2004, 2005, ¿cierto?, cuando se le pagaba a diputados y senadores para apoyar las medidas del gobierno, y además con un sistema de partidos políticos que nunca ha sido muy fuerte. Esa es la verdad, que no han sido nunca los partidos políticos brasileños grandes canalizadores de las demandas sociales. Desde los años 90, autores como Manguain, Scalin hablaban ya de Brasil siempre como un sistema de partido político democrático pero débil. Ahora, de todas maneras, Jaime, uno lo que observa es que Lula, independientemente
claramente ha cambiado y claramente está cambiando, lo vemos también en nuestro país, pero Lula logró mantener el equilibrio social, logró también sacar gente de la pobreza y logró llevar a Brasil a un tema que, claro, todos miraban como que bueno que un partido de izquierda es capaz de, bajo los conceptos de la democracia liberal moderna, ¿no es cierto?, conseguir igualdad o conseguir desarrollo y al mismo tiempo sacar a la gente de la pobreza. ¿Qué pasó entonces? Bueno, es que vienen los dramas de los países con ingreso medio. Si no, miremos al nuestro también, porque habrá muchas críticas a la concertación y habrá muchas críticas a lo ocurrido en estos 20 años, pero también una realidad objetiva es que hubo avances sociales notables y que lo que dejó la dictadura de Pinochet no es lo mismo que ocurrió en los 20 años después. Bueno, con Lula hubo avances notables. El programa FAMI-Cero contra el hambre es un avance notable. CNPq, la Comisión Nacional de Pesquisa, por ejemplo, en materia de investigación universitaria, el doble para que las universidades brasileñas estén donde estén. La Universidad de São Paulo hoy día es una universidad de clase mundial. Es decir, hay avances impresionantes y que ya venían desde la época de Fernando Henrique Cardoso, que lo que hizo fue estabilizar de manera importante la economía brasilera. Es decir, los cambios son monumentales, pero cuando los cambios son monumentales también las expectativas son monumentales, y el problema es que hay un rendimiento decreciente. A medida, cierto, de que más se va avanzando, los que van quedando detrás es más difícil y más difícil sacarlos de la pobreza. Y Brasil tiene problemas de seguridad que han sido endémicos y que tienen que ver no solo con narcotráfico, sino con delincuencia común y corriente, y que, aunque en muy poco grado, y casi la prensa no lo ha mencionado, alguna de esas en ciudades más chicas anoche salieron. Y es cosa recorrer un poco la prensa brasilera o salir de los grandes titulares de São Paulo, Río y Brasilia, y uno ve que en otras ciudades como Campinas y otras salió también la delincuencia común a la calle. O sea, a los saqueos y ese tipo de acciones. Por supuesto. Pero perfecto, sigamos entonces, porque se supone que sale gente de la pobreza, gente que hoy día, y creo que me lo aclara un poco, Jaime, porque quiero entender bien qué está pasando ahí. Se dice que gente que pasó de ser pobre a ser clase media, pero queda en esa situación ingrata, digamos, en que ya no es pobre, por lo tanto ya no recibe todos los subsidios del Estado, pero tampoco está en clase media como para poder abordar las exigencias propias de ese sector social. Quedan en un limbo. Exacto. ¿Qué pasó ahí? Es que así? Ese limbo es real. Y ese limbo tiene que ver con el acceso a bienes muchas veces que los autores califican de bienes posmateriales. Ya no es comer, ya no es llegar al próximo día, pero también bienes que tienen que ver con educación superior, bienes que tienen que ver con una vocación por el medio ambiente, bienes que tienen que ver con acceso a transporte particular y no colgado de una micro. Hay que también entender que el transporte en Brasil no es barato. São Paulo no es una ciudad barata per se. De hecho. Entonces es una de las ciudades más caras del continente, sino del mundo. Es decir, hay mucha población que queda en este limbo, y ese limbo busca manifestarse. Y además piensan que muchos de los que protestan no son solo clases populares, porque ahí podría haber un error también. Exacto. ¿Quiénes son los que están protestando? Hay gente de las clases populares, pero una de las cosas que más se ha resaltado en las últimas 48 horas es la presencia de universitarios, gente joven que quiere acceder al mercado profesional y que tiene aspiraciones muy distintas a las que tuvieron sus padres y sus abuelos. Y si me permites el símil, si tú ves las protestas en Turquía, claro, está el elemento de defender lo laico y la herencia de Ataturk, pero también de Ataturk está también el tema de una clase media joven que dice, bueno, Turquía está creciendo al 3,5% y ¿dónde entro yo? Es decir, los dramas de las potencias medias, que ya lo han dicho hasta la saciedad tantos y tantos autores. Es decir, yo creo que hay que mirar con mucha atención lo de Brasil, porque tiene que ver también con una forma de pertenecer a la sociedad que se está agotando. Las redes clientelares, por ejemplo, que muchos partidos políticos brasileños tenían, se están agotando. Y yo creo que también hay que ver el resto del continente, porque un estornudo de Brasil se puede transformar en resfrío para todos nosotros. Bueno, pero es que eso es lo que quiero también entender, Jaime. Uno está viendo ciertos símiles. ¿Por qué? Porque estamos viendo un país que crece, que tiene buenos índices de desarrollo económico, y sin embargo tiene altos índices de desigualdad. Y por ahí, claro, la candidata Bachelet, recuerdo muy bien en una entrevista hace poco, decía, la desigualdad es una bomba
de tiempo. Por supuesto. Ahora, si tuviéramos que trasladar el tema a nuestro país, es decir, en la medida que un país crece sin que la torta esté bien repartida, se va incubando el sentimiento, digamos, de frustración, de resentimiento, de todo lo que lleva a que esa gente salga a las calles. Pero hay una diferencia. Brasil ya estaba con estancamiento en los niveles de crecimiento ya desde hace un par de años, que se está cuestionando hasta dónde va el gigante. Segundo, las pretensiones de una potencia emergente como Brasil no son las mismas de una potencia secundaria o mediana como la nuestra. Eso va a diferenciar en términos de expectativas o de grandes expectativas. En términos de la población concreta, por supuesto. Si a uno le están mostrando los beneficios del desarrollo y que hay gente que está en la gran fiesta y yo no participo de esa gran fiesta, yo me voy a frustrar, y eso no solo ocurre en Brasil, sino también puede ocurrir acá. Ahora, ¿en qué se traduce eso en términos concretos? Es difícil saberlo si no hay una organización política detrás, porque detrás de lo de Brasil o puede organizarse una tremenda movilización social en los próximos días si alguien es capaz de darle conducción, o puede atomizarse, porque si no hay nadie que se sea responsable. A ver, el gobierno de Dilma Rousseff, ¿con quién puede negociar hoy día? Claro, ¿Quién es su contraparte? ¿Con quién negocia? No hay. ¿Y eso lo hace más complejo aún? Por supuesto, pero lo hace complejo en dos sentidos. La primera es porque quienes están en las movilizaciones van a tender a buscar un líder en algún minuto, a menos que quieran mantenerse totalmente atomizados y separados unos con otros, porque una vez que ya incendiaste la municipalidad de San Pablo o le prendiste fuego a un auto, bueno, ¿y ahora qué viene después? ¿Hay alguna forma de organización? ¿Eso es inherente al ser humano? ¿O una atomización y que se mantengan pequeñas protestas de gente que no quiere que esté el Mundial de Fútbol, o que no quiere los Juegos Olímpicos, etcétera? Y lo mismo puede pasar acá en Chile, si la movilización social no tiene un contexto, si al final nosotros todos ladramos contra los partidos políticos, todos ladramos en contra de cómo funciona la democracia, pero finalmente el ejemplo de Argentina es el más dramático y duradero a lo largo del tiempo. Diciembre del 2001, que se vayan todos. Finalmente esto lo solucionaron los gobernadores, y los gobernadores pusieron a Dualde me permitió a Kirchner, y bueno, llevan 10 años con partidos políticos, es decir, desmembrados, lo que se quiera, pero es el viejo peronismo que sigue en el poder. No se puede eliminar a la política tan fácil. Por lo tanto, la posibilidad de una atomización, si no hay una conducción política, y por lo tanto finalmente a que pase a segundo plano, en el mediano plazo ocurre. Eso es innegable. Ahora, volviendo al tema, claro, precisamente de Brasil, ¿qué pasa con la oposición a Dilma Rousseff? ¿Puede la oposición usar o al contrario, se puede volver, ¿no es cierto?, en contra también de cualquier partido político? A ver, los socialdemócratas brasileños, gente más bien de centro-izquierda, que Fernando Henrique Cardoso, Serra, que ha sido candidato en contra de Lula y Dilma, son partidos moderados, podrían equivalerse en Chile algo así como el PPD, o sector del Partido Socialista incluso, y más algunos sectores de la democracia cristiana que habrían dentro de esta oposición. Al menos estamos hablando de un país que en general está corrido más bien hacia la izquierda. O sea, la derecha no es fuerte. La derecha propiamente tal lleva 20 años muy mal herida. A ver, la salida de Fernando Collor de Mello por corrupción en los 90 fue muy duro para importantes sectores de la derecha, y después otra derecha que representaba a José Sarney fue capaz de negociar con Lula. Es decir, por supuesto que hay una derecha brasilera, pero que no tiene el peso ni el poder hoy día para dirigirse en contra del PT, y además hay que pensar que el nivel de fragmentación de los partidos políticos en el Congreso brasileño siempre ha estado presente. No es que el gobierno del PT sí, pero es en el gobierno del PT más muchos partidos pequeños aliados. El PT per se nunca es el dominador completo de la escena, y eso también hay que tenerlo en consideración. Ahora, Jaime, para cerrar, lamentablemente se nos va acabando el tiempo. ¿Cuáles son los pasos clave que tiene que dar ahora Dilma Rousseff? Porque aquí está en una posición súper compleja, pero al mismo tiempo estratégica para lo que va a ser la siguiente etapa, digamos. Bueno, yo creo que hay dos niveles donde ella va a necesitar demostrar autoridad. Fue muy inteligente el día martes en tratar de quitarle presión por la vía de entender. Claro. Pero por otro lado va a tener que restaurar el orden público de alguna forma. O sea, no es dable que policías tiren su arma y salten corriendo a abrazar a los manifestantes. Eso es inaceptable, inviable, y ella va a tener que dar una señal de que el orden público se restablece de alguna manera. Y para eso la represión no solo es la única vía,
yo creo que va a tener que tender puentes con las diferentes microorganizaciones. Probablemente la de Pase Libre sea la primera con la que hable, que es la que inició todo por lo demás. Eso en un nivel. Y en un segundo nivel, que es más a mediano plazo, o por lo menos en algunas semanas, yo creo que hay un tema relevante que tiene que ver con manifestar una gran política nacional contra la corrupción. Aquí la corrupción es un elemento central. Corrupción en la construcción de los estadios, corrupción, y explicarle a la población por qué Brasil es una potencia que tiene que tener estos grandes eventos, porque además a la población brasileña se le ha enseñado en los últimos 10 años que ya no tiene que mirar del sur al norte, que ellos son parte de las potencias del mundo, y ha sido la base de la política exterior de Itamaraty. Yo privilegio hablar con los BRICS, hablo con los grandes del mundo. Bueno, pero los grandes del mundo no se caen cuando les pasan estas cosas, o no en estos grados. Entonces, bueno, tener que hacer también una pedagogía política ahí muy importante. Muy bien, Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos y aclararnos lo que está pasando y este panorama, ¿no es cierto?, que comenzó bastante confuso en Brasil. Muchas gracias. Nosotros cerramos estos 30 minutos, ya regresamos con la última parte de Noticias.